Hermanos y hermanas, bienvenidos a una nueva clase del manual Ven Sígueme en este canal de Mi Estudio Personal. En este canal donde hablamos acerca de Jesucristo, de su expiación o su amor por nosotros, y también hablamos acerca del Evangelio de Jesucristo o los pasos que el Salvador nos enseñó para algún día ser merecedores de volver a la presencia de nuestro Padre Celestial. Mi nombre es Nahuel, siempre es un placer comunicarme con ustedes a través de estas tecnologías de la información. Y en esta semana, es la semana que va del 16 al 22 de septiembre del año 2024, la clase se llama Alza la cabeza y sed de buen ánimo, y la asignación de lecturas son los capítulos del 1 al 7 del libro de Tercer Nefi en el libro de Mormón. Vamos a leer brevemente lo que es la introducción de esta clase para tomar posición frente a los acontecimientos que vamos a relatar o vamos a estudiar a lo largo de esta semana. El manual Ven Sígueme menciona: en algunos aspectos, aquella fue una época emocionante para ser un creyente en Jesucristo. Las profecías se estaban cumpliendo, grandes señales y milagros entre el pueblo indicaban que el Salvador pronto nacería. Por otra parte, también fue una época de angustia para los creyentes, ya que a pesar de todos los milagros, los incrédulos insistían en que ya había pasado el tiempo para el nacimiento del Salvador. Esas personas causaron un gran alboroto por toda la tierra e incluso fijaron una fecha en la que matarían a todos los creyentes si no se cumplía la señal profetizada por Samuel en la manita: una noche sin oscuridad. En esas difíciles circunstancias, el profeta Nefi clamó fervorosamente a su Dios a favor de su pueblo. La respuesta del Señor es inspiradora para todo aquel que afronta persecución o dudas y necesita saber que la luz vencerá a la oscuridad. Y la respuesta del Salvador es: alza la cabeza y sed de buen ánimo. He de cumplir todas las cosas que he hecho, declarar por boca de mis santos profetas. Qué maravillosa descripción o introducción que nos hace el manual Ven Sígueme a esta clase. Estamos viviendo o estamos repasando los acontecimientos previos al nacimiento del Salvador. Jesucristo nació en Belén, en Medio Oriente. Sin embargo, los profetas del libro de Mormón habitaban esta tierra americana, vivían en las Américas. Y desde este lugar, en aquella época, recibieron revelaciones, guía y dirección en cuanto a lo que debían hacer, y particularmente recibieron profecías con respecto al nacimiento del Salvador Jesucristo. Ellos recibieron señales y los profetas las predicaban al pueblo. Y los creyentes en Jesucristo ejercían su fe en esas enseñanzas y también en esas señales que habían de venir. Sin embargo, como vimos en la clase pasada, hubo muchos de los del pueblo que, conociendo o identificando esas señales, las utilizaron no para ejercitar su fe, sino para luchar en contra del reino de Dios sobre la tierra o de la iglesia de Jesucristo en ese momento. Y a lo largo de esta clase vamos a ir descubriendo las distintas miradas o las distintas situaciones que se fueron dando en ese momento preciso, los años previos al nacimiento de Jesucristo en esta tierra americana. Como siempre decimos en este video y también en todos los otros recursos que podamos encontrar que nos acercan al estudio de las Escrituras, no debemos tomarlo más que como un acompañamiento, un apoyo, una guía o una herramienta más para profundizar nuestro estudio personal. En la medida en que estudiemos el libro de Mormón y las demás escrituras sagradas, nos acercaremos más al Salvador Jesucristo, conoceremos su voluntad y, lo más importante, fortaleceremos o crearemos una relación personal con Él. A través del estudio de las Escrituras, de la oración sincera, de meditar en las enseñanzas de las Escrituras y también de los profetas vivientes, podemos fortalecer una relación con el Salvador, como bien dije, podemos conocerlo a Él y realmente podemos llamarlo nuestro amigo. Entonces, la invitación es a que podamos cultivar esa relación personal con Cristo, y que, bueno, tanto estos como otros medios
tecnológicos no sean de acompañamiento o de ayuda, ¿no? Por nada debemos evitar estudiar las escrituras por nosotros mismos o como familias. Allí es donde realmente podemos conocer al Salvador y aplicar sus enseñanzas a nuestra vida personal. Ahora sí vamos a pasar a mencionar los principios de la clase y luego los desglosaremos uno por uno. Son 5 esta semana y son: convertirse al Evangelio de Jesucristo requiere paciencia y esfuerzo. Después, gracias a Jesucristo puedo ser de buen ánimo. Luego, el Señor cumplirá todas sus palabras en su tiempo. Después tenemos: soy discípulo de Jesucristo. Y por último, cuando ejerzo la fe en Jesucristo, no tengo por qué temer. Entonces vamos a analizar principio por principio cuál es la invitación que el manual Ven Sígueme nos da o nos hace para poder estudiar estos capítulos del Libro de Mormón en nuestro estudio personal o familiar. El primer principio: convertirse al Evangelio de Jesucristo requiere paciencia y esfuerzo. La asignación de lectura es los capítulos 1 al 7 de Tercer Nefi, como dijimos, y dice lo siguiente. En estos capítulos se describe a personas que se convirtieron al Señor y a otras personas que no. ¿Qué marcó la diferencia entre estos grupos? Un cuadro como el que se muestra a continuación puede ayudarte a organizar tus ideas. Entonces nos da o nos presenta un manual o un cuadro de doble entrada, ¿no? Nos da una serie de escrituras y nos plantea cosas que debilitan la conversión y cosas que fortalecen la conversión. Entonces, a medida que estudiamos las escrituras, en nuestros cuadernos de estudio, en nuestro libro de notas o en nuestro registro de estudio de las escrituras, podemos ir registrando lo que vamos aprendiendo o identificando. Y para orientarnos, bueno, nos da alguna serie de escrituras, y particularmente en la escritura que de Tercer Nefi 1, del 5 al 11, dice cosas que debilitan la fe, y son no creer en las palabras del profeta y burlarse de las personas justas. Estas cosas entonces debilitan nuestra conversión. Pero también hay cosas que fortalecen nuestra conversión o nos acercan al Salvador, y son tener fe en las palabras del profeta y orar para pedir ayuda. Entonces no vamos a hacer el ejercicio porque este es un video cuyo objetivo es presentar una introducción, pero la invitación es a que podamos ponerlo en práctica, ¿no? Este ejercicio, que podamos hacerlo, tanto de manera personal como familiar, y buscar en algunas escrituras las cosas que fortalecen nuestra conversión y cosas que la debilitan. Solamente vamos a leer una escritura que se encuentra en Tercer Nefi 1, 29 al 30 para cerrar este principio, y que dice lo siguiente. Y también hubo causa de mucha tristeza entre los lamanitas, porque he aquí tenía muchos hijos que crecieron y aumentaron en años, hasta actuar por sí mismos, y unos que eran soramitas los indujeron, con sus mentiras y sus palabras aduladoras, a a unirse a esos ladrones de Gadiantón. Y así fueron afligidos también los lamanitas, y empezaron a decaer en cuanto a su fe y su rectitud por causa de la iniquidad de la nueva generación. Entonces, analicemos en estos dos versículos qué cosas nos alejan o debilitan nuestra conversión y qué cosas la fortalecen. Podemos decir que seguir las palabras, como dice aquí, los soramitas los indujeron con sus mentiras y sus palabras aduladoras a unirse a los ladrones de Gadiantón. Entonces, cuando seguimos o nos dejamos influir o inducir por las mentiras o por la adulación de otras personas, eso debilita nuestra conversión. Por el contrario, cuando rechazamos las mentiras, cuando nos esforzamos por ser verídicos y honestos y seguir o buscar la verdad en nuestra vida, de esa manera estamos fortaleciendo nuestra conversión al Evangelio de Jesucristo. De esa manera podemos enfrentar los desafíos con la fe y la esperanza de que Dios nos ayudará a resolver las situaciones problemáticas que nos surjan, ¿no? Bueno, vamos a pasar, una última idea que nos invita en este principio el manual Ven Sígueme es: hazte preguntas personales al estudiar. Y es importante que lo leamos. Dice:
Por ejemplo, al completar este cuadro podrías hacerte preguntas como ¿qué lección debo aprender de esto? Aquello invitará a la inspiración del Espíritu Santo. A lo largo de la vida enfrentamos distintas situaciones personales que por ahí para nosotros son problemáticas, pero para otros son algo cotidiano. En base a estudiar las Escrituras y aplicarlo a nuestra vida, como dice en esta invitación, hacernos preguntas personales al estudiar, de esa manera invitamos a que el Espíritu Santo nos pueda inspirar, aconsejar y eventualmente revelar verdades que son necesarias para este momento en particular en nuestra vida. Así que no perdamos la oportunidad de poner en práctica estas cosas. El siguiente principio es: gracias a Jesucristo puedo ser de buen ánimo. La asignación de lectura es Tercer Nefi 1, del 1 al 23, y dice el manual: tu Padre Celestial sabe que en tu vida habrá momentos difíciles e incluso aterradores, pero también desea que sientas gozo. Lee estos versículos para aprender en cuanto a las razones que los nefitas fieles tenían para temer. Y nos pregunta, ¿qué razón les dio el Señor para ser de buen ánimo? El Salvador ha usado frases similares a sed de buen ánimo en varias ocasiones y nos da una serie de escrituras, ¿no? Ahora, ¿qué te llama la atención de estas invitaciones? Podrías leer los versículos que aparecen antes y después para comprender las circunstancias en las que el Salvador pronunció estas palabras. En cada caso, ¿qué razones dio él para ayudar a las personas a afrontar sus temores? ¿Y de qué manera él ha hecho eso mismo por ti? Entonces, en estas escrituras vamos a encontrar frases similares o del mismo calibre de esto de ser de buen ánimo. La invitación es a leerlo en nuestras familias, en nuestros hogares, seguir esa lista de escrituras y preguntarnos de qué manera el Salvador ha hecho esto por mí, ¿no? De qué manera me ha consolado, o me ha dado ánimo, o me ha dado fortaleza frente a los desafíos que teníamos que atravesar, tanto como familia o de manera personal, ¿no? Sigue diciendo el manual: considera estudiar el mensaje del presidente Russell M. Nelson titulado El gozo y la supervivencia espiritual, de la Liaona de noviembre del año 2016, que fue dado en la conferencia general este discurso, ¿no? Ahora, ¿qué te enseña el presidente Nelson acerca de hallar gozo en toda situación? Observa cuántas veces el presidente Russell M. Nelson utiliza la palabra enfoque o el verbo centrarse. Tal vez podrías comparar el enfocar una cámara u otro lente con enfocarse en Jesucristo. ¿Cómo te centrarás más en él, en el Salvador Jesucristo? Para cerrar, también nos ayuda a revisar o repasar en las entradas de salud mental u otros temas de la sección Ayuda para la vida en la biblioteca del Evangelio que se encuentra en el celular, ¿no? En nuestros dispositivos móviles. Entonces, este principio que lleva por título Gracias a Jesucristo puedo ser de buen ánimo, nos invita a buscar las maneras de, a pesar de las pruebas o dificultades que enfrentemos, mantener un buen ánimo, mantener el entusiasmo en nuestra vida, ¿no? Y vamos solamente a leer una de las escrituras que nos invita a repasar, que encontramos en Juan 16, capítulo 33 en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces el Salvador Jesucristo nos enseña palabras de fe, palabras de esperanza, de ánimo, de entusiasmo, palabras que nos inspiran a buscar el don superior frente a las situaciones difíciles de la vida. Retomo esta frase, ¿no? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. La paz verdadera, la paz duradera, la paz que sobrepasa todo entendimiento, viene únicamente por el Salvador Jesucristo y por su expiación. Él dio su vida por nosotros para que no tengamos que sufrir el pesar y la tristeza de nuestros pecados o de nuestras aflicciones. Si nos volcamos a Él, si buscamos su guía y su dirección,
realmente podemos encontrar gozo y paz en esta vida y en la vida venidera. Pasemos al siguiente principio, que es: el Salvador cumplirá todas sus palabras en su tiempo, y esta es una promesa inspiradora realmente. La asignación de lectura de este principio son los versículos de Tercer Nefi 1 del 4 al 21 y Tercer Nefi 5 del 1 al 3. Y el manual Ven Sígueme muy escuetamente menciona: en estos versículos piensa cómo te habría sentido si hubieras sido uno de aquellos creyentes. ¿Qué hicieron para mantener firme su fe? ¿Cómo se cumplieron las palabras del Señor a Samuel? ¿En qué ocasiones el Señor ha cumplido sus palabras en tu vida? Entonces, en estos versículos vamos a encontrar que Dios había revelado a Samuel, el lamanita, como vimos en la clase anterior, las señales, o le había enseñado las señales que indicarían el nacimiento de Cristo en la tierra de Jerusalén. Samuel las predicó al pueblo, y las personas, una vez que identificaron estas señales, algunos ejercieron su fe, pero otros las rechazaron y buscaron forzar el incumplimiento de esas profecías, ¿no? O de esas señales. Y a lo largo de estos versículos vamos a encontrar algunas pautas interesantes. Las preguntas que nos hace el manual son: ¿qué hicieron los creyentes para mantener firme su fe? Luego, ¿cómo se cumplieron las profecías de Samuel? Y por último, ¿en qué ocasiones el Señor ha cumplido sus palabras en tu vida? La invitación es a reflexionar en esto, ¿no? A profundizar en el estudio de estos versículos. Y para cerrar, o para dar un cierre, sí, a este principio, vamos a leer el versículo 21 de Tercer Nefi 1. Que dice: y aconteció que también apareció una nueva estrella, de acuerdo con la palabra. Hermanos, hermanas, todas las palabras que el Salvador Jesucristo había enseñado a su siervo, el profeta Samuel el lamanita, todas esas palabras se cumplieron de la manera en que Samuel las había profetizado. Hubo un día, una noche y un día en el cual no hubo oscuridad, sino que permaneció la luz todo ese tiempo. También iba a aparecer una nueva estrella en el firmamento. Estas y muchas otras señales se cumplieron en función o en base a las palabras que habló Samuel. Ahora, de la misma manera como en el pasado ocurrió, en el mundo actual, en esta situación actual en el que vivimos, en este mundo que vivimos, las palabras de los profetas se cumplen. Dios sostiene las palabras de los profetas. Y también en la medida en que nosotros pongamos a prueba esas palabras o enseñanzas en nuestra vida, se irán cumpliendo y serán una fortaleza para enfrentar nuestros desafíos personales. La invitación es a reflexionar en esto, ¿no? ¿En qué ocasiones el Salvador ha cumplido sus palabras en nuestras vidas? No solo reflexionar, sino también compartirlo con nuestros semejantes, con nuestros seres queridos, con nuestros familiares, con los hermanos o hermanas del barrio, en la reunión de escuela dominical, pero también con aquellos que aún no conocen el Evangelio, ¿no? Que podamos ser la luz o el instrumento en las manos del Señor para llevar el Evangelio a la vida de esas personas. Si se sienten con deseo y con la intención, este es un buen video para compartir con nuestros seres queridos y para ayudar a que la voz o el testimonio de Jesucristo se expanda sobre toda la tierra, ¿no? El siguiente principio es: soy discípulo de Jesucristo. Y bueno, son una serie de capítulos, pero lo vamos a resumir en Tercer Nefi del 1 al 7. Y el manual Ven Sígueme menciona: Mormón declaró: he aquí, soy discípulo de Jesucristo. Ahora, ¿qué significado tiene para ti esta frase? En estos versículos busca las cualidades, creencias y acciones de los discípulos de Cristo. Entonces, la invitación de este principio es a repasar aquellos indicios, a identificar aquellos indicios que nos permiten decir: yo soy discípulo de Jesucristo, o también aquella persona es una discípula de Cristo, ¿no? Sigue al Salvador en su vida, vive su evangelio, se esfuerza por ser un ejemplo y por vivir de la manera en que el Salvador nos enseñó.
Y nos invita también a repasar el himno Yo trato de ser como Cristo, que se encuentra en las canciones para los niños, las páginas 40 y 41. Y vamos a leer solamente un versículo de estos, uno de los bloques de escrituras, que profundiza las palabras de Mormón, ¿no? Esta declaró: he aquí yo soy discípulo de Jesucristo. Lo encontramos en Tercer Nefi, capítulo 5, versículo 13, y dice: he aquí soy discípulo de Jesucristo, el Hijo de Dios. He sido llamado por Él para declarar su palabra entre los de su pueblo, a fin de que alcancen la vida eterna. Muchas veces a lo largo de nuestra vida tenemos distintos llamamientos o asignaciones, en ocasiones aquellos que han servido misiones o también quienes están sirviendo como hermanos o hermanas ministrantes. Tenemos esa autoridad de Dios, ¿no? Somos representantes de Jesucristo. Como dijo Mormón: he aquí soy discípulo de Jesucristo, el Hijo de Dios. He sido llamado por Él para declarar su palabra entre los de su pueblo, a fin de que alcancen la vida eterna. Qué hermosas palabras, qué hermosa visión de lo que somos frente a la presencia de nuestro Padre Celestial, ¿no? Si hemos recibido un testimonio, si hemos sido llamados para trabajar en su obra, tenemos el privilegio y el hermoso don de ser instrumentos útiles en las manos del Señor. Que podamos vivir de tal manera que nuestras palabras reflejen las enseñanzas y la voluntad de Jesucristo en la vida de las personas. No siempre es fácil, no siempre es sencillo, en ocasiones vamos a caer, pero si nuestra intención es pura, encontraremos las maneras para aplicar el arrepentimiento en nuestra vida y también vivir de la manera en que el Salvador nos enseñó. El último principio es: cuando ejerzo la fe en Jesucristo no tengo por qué temer. La asignación de lectura son los capítulos de Tercer Nefi 2 y Tercer Nefi 3, y dice el manual: la experiencia de los nefitas con las bandas de ladrones contiene lecciones que pueden ayudarte con los peligros espirituales que afrontas. Trata de determinar cuáles son esas lecciones que se hallan en estos capítulos y, por ejemplo, podrías buscar las palabras de Gideani en Tercer Nefi 3, del 2 al 10, y compararlas con las maneras en que Satanás podría intentar engañarte. Y nos hace una pregunta: ¿qué aprendes del ejemplo del Laconeo? Entonces tenemos una serie de personajes: los ladrones de Gadiantón, una banda que buscaba destruir la estructura social del pueblo de los nefitas, pero también tenemos jueces o hombres justos que sostenían la verdad y se esforzaban por vivir de la manera en que Dios había establecido, ¿no? Y vamos a leer solamente dos versículos que vamos a encontrar en Tercer Nefi 2, los versículos 11 y 12, que nos amplían un poco esta situación. Dice: sucedió que en el año 13 empezó a haber guerras y contiendas por toda la tierra, porque los ladrones de Gadiantón se habían hecho tan numerosos y asolaban a los del pueblo, asolaban tantas ciudades y causaban tanta mortandad y estragos por toda la tierra, que fue menester que todo el pueblo, nefitas como lamanitas, tomase las armas contra ellos. Por tanto, todos los lamanitas que se habían convertido al Señor se unieron a sus hermanos los nefitas y se vieron obligados, para proteger a sus vidas y a sus mujeres y sus hijos, a tomar las armas contra aquellos ladrones de Gadiantón. Y por último, sí, y también para preservar sus derechos y los privilegios de su iglesia, y de su adoración a Dios y su independencia y su libertad. Entonces, hay ocasiones en las que, si ejercemos la fe en Jesucristo, no tenemos por qué temer. La situación era compleja. La banda de ladrones de Gadiantón había crecido mucho entre el pueblo, tanto de los nefitas como de los lamanitas. Sin embargo, una vez que los líderes inspiraron al pueblo, los pueblos tanto de los nefitas como lamanitas no dudaron en tomar las armas y enfrentarse a los desafíos que les sobrevenían. Y al hacerlo encontraron gozo, paz y fortaleza. Porque, como dice al principio, cuando ejerzo la fe en Jesucristo,
no tengo por qué temer. Y es así, hermanos y hermanas. A lo largo de nuestras vidas hemos experimentado el gozo que recibimos de vivir el Evangelio de Jesucristo. Más allá de lo que enfrentemos, más allá de que se levanten grandes desafíos frente a nosotros, contamos con la ayuda del Hijo de Dios, el Salvador Jesucristo, nuestro amigo personal, nuestro Salvador. Él es quien tiene poder para sobrellevar y para enfrentar todos los desafíos de la vida, y junto a Él nosotros somos poderosos, podemos enfrentar cualquier cosa que se nos anteponga. Y sobre todo podemos ejercer la fe y confianza en la esperanza, en la promesa del Señor de que algún día podemos volver a la presencia de nuestro Padre Celestial junto con nuestras familias y vivir junto a Él y al Salvador en un estado de gozo pleno y absoluto. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.